anterior programa tengo la sensación de que me quedaron muchas cosas que decir y de las que hablar en relación con las energías, así que es posible que prepare para más adelante una segunda parte. En el programa de hoy hablaré del mito del vampiro, de su origen y procedencia tan complicada de datar y de determinar, puesto que se trata de un ser presente en las tradiciones orales y el folclore de muchas culturas y civilizaciones antiguas. Hay estudios de quienes lo sitúan en Escandinavia y como protagonistas de las leyendas eslavas. Lo cierto es que encontramos vampiros en la India, en la antigua China, en Egipto, Grecia, Roma, la cultura celta, en Turquía, Alemania, Polonia, Hungría, Rumanía y también en Latinoamérica. Estamos ante uno de los mitos más universales que existen en el mundo. Así que si pensabais que los vampiros solo se ciñen al personaje fantástico y con cierto aire romántico creado por los literatos de los siglos XVIII y XIX como Polidori o Bram Stoker, estáis muy equivocados. Hola a todos y todas, soy Kela Carrasco y estás escuchando En Tierra de Mouras. Se entiende como definición de vampiro a todo ser imaginario aparentemente difunto que sale de su tumba por las noches para alimentarse con la sangre que chupa a las personas vivas. Un vampiro es, según el folclore de varios países, una criatura que se alimenta de la esencia vital de otros seres vivos, usualmente bajo la forma de sangre, para así mantenerse activo. Normalmente en mis programas suelo citar libros que me sirven de estudio e inspiración para desarrollar los temas que suelo tratar. Obvio que no todo va a ser indagar por internet y alguna vez que otra me tocará ir a la biblioteca, que para eso la tengo cerquita. Libros, en este caso de mi propia colección de misterio. Muchos heredados, otros regalados, lo cual súper agradezco porque no hay cosa que más me guste que me regalen libros. Hay a quien le gusta que le regalen ropa, joyas, yo quiero libros. Y luego están esos otros libros que no tengo ni la más remota idea ni recuerdo cómo han llegado a mi poder, a mis manos. Es el caso de Vampiros, tratado de historia y leyendas de un mito que se resista a morir, de Javier Arries, de la editorial Planeta, edición de 2014, que básicamente es un ensayo muy completo sobre vampiros. Me suena que fue probablemente algún tomo de alguna colección de estas de kiosco que solía sacar Planeta, pero tampoco estoy muy segura. E incluso igual salió de casa de mi padre, pero curiosamente tampoco lo recuerdo. Da igual. El caso es que ahora es mío y forma parte de esos tesoritos que custodio. Otro libro que recomiendo, y este sí sé cómo tuve la suerte de que llegara a mi poder, encima dedicado, si es que muchas veces lo digo que tengo un morro que me lo piso, y es Los vampiros de papel, de Fernando Gómez, primer premio del segundo Incógnitas Oblicuas de 2016. En esta obra el autor nos lleva de ruta para descubrir cómo se fue creando, cómo se fue forjando ese mito del vampiro que se popularizó gracias a la literatura clásica con sus importantes obras y autores a lo largo del tiempo. Para mí este es un programa un poco difícil o muy difícil porque hay mucha cronología, muchas ubicaciones, muchos tipos de chupasangre y muchas leyendas de las que hablar. Así que, ¿dónde deberíamos situarnos primero para hablar del origen de los vampiros de Occidente? Pues si le hacemos un poco de caso a Javier Arries, licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid en la especialidad de Física de la Tierra y del Cosmos, casi nada, y con una trayectoria detrás y una cantidad de estudios, trabajos, artículos y libros a sus espaldas, por cierto que alguno le tengo echado el ojo y lo necesito, pues nos tenemos que remontar quizás a la cuna de la civilización, a Mesopotamia, y aquí entra en escena el nombre de un bicho que a todos los que nos gusta el misterio nos va a sonar de la película de El Exorcista.
Pazuzu. Y os preguntaréis, ¿qué pinta Pazuzu en esta historia de vampiros? Pazuzu era un demonio de la mitología sumeria, era el príncipe de los demonios del viento y traía las tormentas, la peste, las enfermedades, las plagas y todo lo malo que pudiera existir en el mundo. Pazuzu no era un vampiro, pero actuaba como amuleto contra algo parecido a uno. Resulta que las embarazadas y las madres lactantes sumerias recurrían a él porque era el único que podía retener a la malvada Lamashtu, o también conocida como Dinme, que también era una demonia, pero una demonia sangrienta. Se la representaba con cuerpo peludo, cabeza de león con orejas y dientes de burro, largos dedos con uñas también muy largas y patas de pájaro con garras afiladas. Esta demonia se alimentaba de bebés recién nacidos y lactantes. Los raptaba mientras dormían con sus madres para comérselos y beberse su sangre. Se decía que también era la responsable de que las embarazadas abortasen y provocaba estos abortos tocando 7 veces la barriga de estas, y también se la acusaba de ser la causante de la muerte de los niños en las cunas. Ocasionalmente podía devorar hombres adultos, provocaba pesadillas, secaba bosques, ríos y lagos y traía la muerte y las enfermedades. Popularmente se la conocía como la que bebe sangre, así que podríamos decir que Dinme o Lamashtu es una demonia, pero también es una vampira. Javier Arries, en su libro, concretamente en la página 78, cita un texto antiguo que dice, y leo textualmente: «Bebe la sangre que da la vida al cuerpo del hombre, come la carne que no debe ser comida, y roe los huesos que no deben ser roídos». Para alejar a esta bicha sumeria, los antiguos sacerdotes recurrían a rituales mágicos. Uno de ellos consistía en fabricar con arcilla una figurilla de Lamashtu y colocarla sobre la víctima durante 3 días. En un brasero con cenizas guardaban un cuchillo y el último día, al anochecer, se rompía la figura con ese cuchillo. Los trozos los enterraban en lo más oscuro de una pared. Se nos viene otro nombre a la mente, Lilith, otro personaje de la mitología mesopotámica y también demonio del folclore judío. En la tradición heterodoxa sería la enemiga de Eva. Esto es porque se dice que Lilith y no Eva fue la primera esposa de Adán, pero que éste la repudió al ella no someterse a él y no cumplir con la característica de compañera sumisa y obediente que Dios le había prometido. De ahí de que su creador recurriese a la propia costilla de Adán para crear una mejor esposa para él, a pesar de que éste volvería a los brazos de Lilith en las noches para gozar del erotismo y los pecados de la carne. Esta historia o leyenda explicaría el origen del por qué este personaje infértil, este demonio femenino, terminó convirtiéndose en la reina de los súcubos, demonios o entidades espectrales femeninas de los que se dice desde tiempos inmemoriales que atacaban a sus víctimas durante la noche para absorber la sangre o la energía vital y así alimentarse. Lilith, al igual que Lamashtu, era muy temida por los sumerios, diosa madre de los vampiros para los amantes del mito moderno. Se decía que mataba a bebés y se los comía como acto de venganza hacia las madres, matando lo que más les dolía. Según algunos textos del Talmud babilónico, Lilith logró escapar a la maldición que Dios envió a los hombres tras la caída de Adán y Eva cuando perdieron la inmortalidad y fueron expulsados del paraíso. Lilith evitó la pena por no estar presente en el Edén durante aquel conflicto, ya que representa la noche y el pecado original sucedió durante el día. Así es que conservó su inmortalidad y pasó a la historia como la rival de Eva, prototipo de esposa y madre ideal, la enemiga del hogar y de la sumisión que la sociedad le impone a todas las mujeres. Egipto también tiene sus demonios y vampiros, pero los segundos son más bien personajes que pertenecen a relatos, cuentos y narraciones cortas, y se dedicaban estos seres a absorber el aliento vital de los niños. Un dato curioso y que nos va a sonar
del actual mito del vampiro es que para combatir a estos chupasangres egipcios utilizaban el ajo. En la antigua Grecia tenemos otro personaje mitológico parecido a Lilith, que sería la Lamia, la reina Lamia, que era hija de Belo, Poseidón según otras versiones, y de Libia. Su nombre terrenal era Neit. El dios Zeus se enamoró de ella hasta las trancas y tuvieron hijos, pero Hera se enteró de la existencia de la reina Lamia y, según cuenta la leyenda, la convirtió en un monstruo, conservando solo su cabeza y busto de mujer y convirtiendo el resto de su cuerpo en serpiente. Otro relato dice que enloqueció porque Hera mató a sus hijos, a los hijos que Lamia había tenido con Zeus, y se le desencajó el rostro, convirtiéndose en una máscara terrorífica, y además Hera la condenaría a permanecer siempre con los ojos abiertos para no poder dormir nunca y contemplar continuamente su horrorosa vida, su dolor y su rostro. Zeus se apenó por ella y le concedió el poder de quitarse los ojos y poder ponérselos cuando ella quisiera. Pero Lamia se sentía envidiosa de las otras madres al haber perdido a sus hijos y comenzó a devorar niños y bebés. Según el historiador griego Diodoro Sículo, la Lamia era una reina de Libia nacida en una cueva que ordenaba a sus soldados raptar niños por las noches para matarlos. A menudo se tiende a confundir a las lamias con empusas. Las empusas buscaban a jóvenes hermosos, fuertes, con el objetivo de fascinarlos, y una vez los seducían bebían toda su sangre hasta la última gota. Cuando expiran el último aliento de sus víctimas, acababan comiéndoselos enteritos. El caso es que tanto lamias como empusas son personajes de la mitología griega, pero las lamias están presentes, por ejemplo, en la mitología hispana. La lamia ibérica, nos dice Javier Arries, ya no es un vampiro, pero muchos vampiros de las tradiciones mágicas de la península ibérica pertenecen a la categoría de brujas vampiro. Y aquí entraríamos a hablar de mi tierra, de Galicia, de las megas xuxonas, chouchonas, chuchonas. ¿Y quiénes eran estas mujeres? Pues os cuento la historia. En el folclore popular gallego, en la mitología gallega, estas brujas, junto con la Santa Compaña, eran las más temidas y las más peligrosas, ya que podían adoptar diferentes formas animales, al igual que el actual mito del vampiro, que se convierte en murciélago. Entraban al anochecer en las casas donde habitaban bebés y niños pequeños para chupar su sangre y su aliento vital hasta dejarlos totalmente consumidos. Esta leyenda realmente está asociada a un problema de desnutrición infantil que en aquellas épocas de antaño, épocas de penurias, padecían la mayoría de los niños más pobres de Galicia. Y no es que una bruja les chupase la sangre, obvio, sino que sufrían problemas de raquitismo. Aún así, aquella Galicia antigua, la más supersticiosa, sobre todo de las zonas del rural, tenían sus métodos para ahuyentar a estas supuestas brujas vampiro, como colocar en la muñeca del bebé o alrededor de su cuello diferentes amuletos: un cuerno de bacaloura, que es ese escarabajo enorme que vuela, una figa, que es el típico amuleto gallego, que es un puño cerrado, o un diente de ajo. Para conjurar este mal deben juntarse 3 mujeres que se llamen María, y de noche y en un lugar sagrado deben mantener el siguiente diálogo: toma María, di que me das María. Toma María, di que me das María. Toma María, di que me das María. Recapitulemos. Hemos mencionado a demonios chupasangre, a brujas chupasangre, el ajo como amuleto protector y que adoptan formas de animales o insectos, que se me pasó. Además, y esto es un poco curioso, casi todos los personajes de los que os he hablado son mayoritariamente femeninos, lo que me lleva a hacerme la siguiente pregunta, a la cual creo yo que encontraré la respuesta al final de este programa, y es:
¿hay más personajes de vampiras o de vampiros? ¿Vosotros qué pensáis? En Tierra de Mouras. Algunos autores antiguos definían como hechiceras a las estriges o estirges. ¿Y qué eran exactamente estos personajes mitológicos romanos? Pues ni ellos mismos tenían una definición del todo clara sobre lo que eran estos seres. Solían representarlas con aspecto de aves de largos picos y grandes garras, plumas blancas o plumas negras o incluso mezcladas de ambos colores. Eran seres nocturnos que acechaban a sus presas mientras dormían. Se dice que clavaban sus picos en la carne de sus víctimas para beber su sangre mientras dormían. Y al mismo tiempo, con sus afiladas garras, desgarraban su piel. Las víctimas favoritas de las estriges eran los bebés y lactantes. La referencia más antigua la refleja una comedia de Plauto y también se las nombra en los fastos de Ovidio. Plinio o San Isidoro también hablaron en sus escritos de las estriges, con la diferencia que de un autor a otro pasaron la friolera de 8 siglos. Los antiguos celtas también comparten historias de vampiros. Los Neam Mair son una raza de vampiros de la mitología celta de los que ya poco se habla, ya que esta tradición se fue perdiendo con el tiempo y sobrevive exclusivamente en las antiguas leyendas irlandesas. Estos vampiros estaban asociados a la nigromancia, a la magia negra y a los muertos. Solo aquel que podía dominar las artes oscuras podía convertirse en esta clase de vampiros nigromantes. Los druidas eran sus mayores enemigos, aunque curiosamente en realidad estos vampiros eran druidas caídos, druidas que habían sucumbido al mal y habían alcanzado la plenitud y la excelencia en el dominio de la magia negra. Se dice que los Neam Mair son terribles seres sanguinarios que iniciaban su vida desde ultratumba, aniquilaban sus pueblos, incluso arrasaban con sus propias familias, hasta dejar las tierras desoladas y sin vida alguna. Se los describe como entes con proporciones descomunales. Podían medir hasta 2 metros de alto. Sus rostros eran deformes debido a la putrefacción. La piel la tenían cubierta de pústulas que desprendían un hedor nauseabundo. Eran muertos vivientes. Incluso les podía faltar algún miembro de su cuerpo. Las crónicas y el folclore medieval menciona a estos vampiros que son imposibles de matar y se les considera una especie de semidioses. Los druidas celtas sí tenían un modus operandi para matar a estos seres y consistía en que una vez descubierto su escondite, que era el lugar donde este vampiro se encontraba más indefenso, se le atravesaba el corazón con una estaca de madera de fresno. Luego lo enterraban boca abajo, rodeaban el sepulcro con espinas y sellaban su lugar de enterramiento con un dolmen. Así es como los druidas celtas garantizaban el fin definitivo de los Neam Mair. Por otro lado están las Dear Diliad, que eran conocidas en el folclore celta, precelta más bien, como las vampiresas de los druidas. Y también pertenece este personaje mitológico a las leyendas irlandesas. En la mitología precéltica, la historia de estas vampiras se fue perdiendo, incluso ya en la época de la Edad Media. En este caso,
se tratarían de sacerdotisas celtas que, al igual que los druidas caídos, se dedicaron a la nigromancia y a la magia negra. Esta especie de esbeltas vampiras solo podían morir bajo la espada de un hombre con vínculos divinos. Los demás, lo más que podían hacer para frenar la sed de sangre de estas vampiras era atraparlas en sus guaridas, sepultándolas con piedras que formasen una pirámide. Se cree que el escritor Bram Stoker se inspiró bastante en los vampiros irlandeses, en las estriges, y también concretamente la fotofobia de los vampiros la sacó de un vampiro irlandés conocido con el nombre de Abartak, que además, si lo buscáis en internet, se le representa con una imagen muy parecida a la de Nosferatu. Este vampiro se supone, cuenta la leyenda, que había sido un guerrero muy temido que además dominaba la magia y las artes oscuras. La primera referencia escrita sobre este personaje data de principios del siglo XVII, cuando el doctor Geoffrey Keating publicó su obra Historia General de Irlanda. Este autor se refirió a Bartak como una figura histórica real, aunque verdaderamente se trata de un personaje de leyenda popular. Esta leyenda dice que Abartak era un gobernante de un pequeño reino situado en la zona que hoy corresponde con Garbag, en Irlanda. Además de ser un temido guerrero, dominaba la magia y las artes oscuras. Como su pueblo no confiaba en él, pidió ayuda al líder de un pueblo cercano para acabar con su vida. El líder de ese pueblo asesinó a Bartak y lo enterró de pie como le correspondía a un jefe celta. Pero a Bartak, debido a sus grandes conocimientos de magia negra, salió de su tumba y pidió a sus súbditos un tributo de sangre para poder recuperar toda su energía. El líder del otro pueblo cercano volvió a matar a Bartak, pero volvió a renacer una y otra vez de su tumba. Este líder, desesperado por encontrar una solución para poder matarlo definitivamente, acudió a un santo cristiano. Este hombre le dijo que Bartak era un muerto viviente, un renacido, y que la única forma de detenerlo era atravesándole el corazón con una espada de madera de tejo. Después tenía que ser enterrado boca abajo con una gran piedra encima, sepultando su cuerpo. Este líder siguió el consejo del santo cristiano y el muerto viviente Abartak no pudo volver a salir de su tumba jamás. Demonios vampiros, brujas vampiros, muertos vivientes vampiros. En la antigua China, los Jiangxi eran los vampiros de la dinastía Qing, seres denominados como no muertos de las leyendas del folclore chino. Su nombre en chino se traduce como vampiro, zombi o fantasma, aunque su significado literal es cadáver rígido. Se los describe entonces como no muertos, ataviados con el típico uniforme de funcionario de la dinastía Qing, con una peculiar postura y forma de moverse. Brazos extendidos debido al rigor mortis y en lugar de caminar o deslizarse, avanzan dando saltos. Lo de los brazos extendidos nos recuerda a esas películas de vampiros de Drácula del cine antiguo, el cine clásico de pelis en blanco y negro. Existen variantes de estos seres, por ejemplo, algunos parecen humanos normales, otros están como descompuestos por la putrefacción, los hay con los dientes afilados, las uñas muy largas, se dice que resplandecen con la luz verde fosforescente. Esto también recuerda a los vampiros de Crepúsculo, que al sol brillaban. Y hay unas versiones de relatos sobre estos vampiros donde se dice que se hacen cada vez más fuertes, lo que les permite desarrollar nuevas habilidades como por ejemplo volar y transformarse en lobos.
Se decía de estos vampiros que se aparecían en las noches y que para hacerse más poderosos robaban a personas vivas su energía vital. También existían diferentes formas para acabar con ellos. Por ejemplo, la sangre de un perro negro, el arroz glutinoso, los espejos, los huevos de gallina y la orina de un muchacho virgen. Eran poderosos contra estos seres. En los años 80 los Jiangxi se convirtieron en personajes populares en la industria cinematográfica de Hong Kong. Aunque estos no muertos aparecían a menudo como enemigos, en ocasiones se les ha representado de forma humanizada e incluso protagonizando papeles cómicos. Como toda leyenda, surge de historias reales, y es que durante la dinastía Qing se repatriaba a los cadáveres de los trabajadores chinos que morían lejos de sus hogares para que pudieran ser enterrados en sus ciudades natales, en sus pueblos natales. El objetivo de esta práctica era que sus espíritus pudieran descansar en paz. Parece que hubo comerciantes que se especializaron durante aquellas épocas en la manipulación y el transporte de estos cadáveres hasta su hogar. Se cuenta que estos transportistas trasladaban a los muertos por la noche. Llevaban los ataúdes fijados a pértigas que descansaban sobre los hombros de dos hombres. A medida que transcurría el viaje, estas pértigas de bambú se iban combando, y visto desde lejos, este hecho daba la impresión de que el muerto se iba moviendo solo. De este modo es como empezaron a surgir todos estos cuentos y leyendas sobre muertos vivientes. También se les atribuía a estos vampiros chinos el poder de la nigromancia y se les catalogaba de magos expertos en magia negra. Antes de meterme en harina con las leyendas eslavas, los latinoamericanos también cuentan con historias relacionadas con estos seres bebedores de sangre. En la página todovampiros.com se mencionan algunas de ellas. Camazoth, por ejemplo, de la cultura azteca y maya, era considerado el dios murciélago y dios de la muerte. Este es uno de los primeros personajes conocido como vampiro en América. Por lo general, y como hace referencia a su nombre, se le representaba como un murciélago y también con la cabeza de murciélago y resto del cuerpo humano, portando un cuchillo en una de sus manos. Camazoth tenía el poder de decidir sobre la vida o la muerte de todas las personas, el poder de curar enfermedades. ¿Qué pasa? Que lo mismo que podía salvar, también podía mandar a las gentes al otro barrio, de ahí que se representase portando ese cuchillo. Este ser simbolizaba la muerte, la noche y el sacrificio. Era muy temido por estos pueblos antiguos y, como era típico de estas culturas, lo habitual era que le rindieran ofrendas para mantenerlo tranquilo y contento. Se menciona en este artículo a Ab-Chanchu, o también llamado Anchanchu, en vez de con B, con N, Ab-Chanchu o Anchanchu, que era una raza de vampiro originaria de Bolivia, con la capacidad de transformarse, poder cambiar el cuerpo para atacar a sus víctimas. Se le representa, y leo textualmente, con apariencia de un anciano bondadoso y sonriente, vestido con ropajes antiguos y un característico sombrero plateado. En otras leyendas es representado con nariz de cerdo y cuernos de becerro. La característica más común de este vampiro era eso, su capacidad para transformarse en otros seres y así poder engañar a sus presas con el objetivo de atraerlas hacia sí y poder beber su sangre. Volvemos nuevamente con personajes femeninos. Las vampiras de México. También
brujas o hechiceras, como las meigas chuchonas gallegas, xuxonas, que se dedicaban a salir por las noches en busca de víctimas a las que poder chupar la sangre. Se las conoce como tlahuelpuchis y en teoría eran mujeres normales, eso sí, con un don especial de nacimiento que consistía nuevamente en la transformación y que utilizaban con fines maléficos. Cuenta la leyenda que cuando estas hechiceras se transformaban en algún animal, desprendían una luz, lo cual las hacía llamativas. Solo se alimentaban de sangre humana, aunque sus víctimas favoritas eran las niñas y niños pequeños, a los que incluso devoraban. En México se llegó a ajusticiar mujeres de verdad acusadas de vampiras. Pistaco es otro de los personajes no he dicho pistacho, he dicho Pistaco. Es otro de los personajes de leyenda, en este caso de la región de Perú. Acechaba tanto a mujeres como a hombres solitarios, los degollaba para beber su sangre, pero ésta además les sacaba la grasa humana para comercializar con ella. También le gustaba enterrar a personas vivas, a sus víctimas, porque era su manera de alimentar a la tierra. Este vampiro sobre todo estaba obsesionado con la grasa humana, que era concebida como un símbolo de vida, de salud, fortaleza y belleza. Esta historia nos recuerda a nuestro propio Sacamantecas, al hombre del saco, a Roma Santa y, cómo no, a la famosa Enriqueta Martí, apodada como la vampira de Barcelona, que habría que dedicarle un podcast, o habría que dedicar un podcast solo a hablar de estos personajes, que de leyenda tienen más bien poco, ya que tanto ella, Enriqueta Martí, como Roma Santa fueron criminales reales. En tierra de Mouras. Tanto los pueblos eslavos del este como los del oeste o del sur documentan en su folclore leyendas de vampiros desde el siglo XI al siglo XV. Ucranianos sobre todo, rusos, checos, polacos, macedonios, búlgaros, serbios, croatas o eslovenos suministrarían casi al completo la descripción del mito. En otros países como Rumanía, Hungría o Albania también se cuentan estas historias. Al parecer, se cree que la palabra vampiro se origina a finales de la primera mitad del siglo XI en Rusia, gracias a una narración histórica donde se tacha de vampiro a un príncipe ruso. Pero esto es un poco lío, ya que otras fuentes hablan de que el origen de la palabra vampiro es inglés, que deriva del serbio, del húngaro, del polaco, lituano o rumano, da igual. El caso es que los vampiros que más han trascendido e influenciado los relatos literarios son los rumanos, y es que Rumanía, además de ser considerado como la cuna y el país de los vampiros, tiene su propia tradición vampírica. Sus leyendas son anteriores a la aparición de los propios pueblos eslavos. Javier Arries, en la página 110 de Vampiros, Tratado de Historia y Leyendas de un mito que se resista a morir, dice: la palabra rumana strigoi se emplea para designar a espectros, vampiros y hechiceros. Las brujas son designadas en femenino como strigoica y son más abundantes que los strigoi. En algunas regiones se dice que los strigoi tienen el pelo del color del jengibre, ojos azules y 2 corazones. Se trata de difuntos de carácter maligno que abandonan su tumba y que recorren los campos molestando a los vivos. En algunos lugares se dice que se levantan de su tumba después de 9 días, 6 semanas, 6 meses o 6 años, y entre el primer y el tercer canto del gallo atormentan a los durmientes, especialmente cuando hay luna llena. Los strigoi se alimentan en vida de sangre de vivos. Al morir se convierten en no muertos que escapan de sus sepulturas para seguir consumiendo la sangre de los vivos. Entonces, por un lado tendríamos a los strigoi con su variante femenina, que además son más,
que serían brujos y hechiceros, hechiceras no muertos que se levantan de sus tumbas en las noches, en especial de luna llena, para saciar su sed de sangre. Pero por otro lado, en el folclore rumano también se cita a los moroi, que serían principalmente niños vampiros no bautizados o muertos por sus madres que regresan para vengar el crimen que se cometió con ellos. En otras zonas de Rumanía también se les llama moroi a cualquier vampiro, sea niño o adulto, hombre o mujer, y a aquellos que fueron convertidos por otro vampiro. Se dice que los que nacieron en sábado tienen el poder, la capacidad de ver a estos brujos vampiros cuando están invisibles, que el ajo, que vuelve a aparecer aquí, y el incienso son muy utilizados para detectarlos, para detectar a estos vampiros, y por eso es tradición colgar los ajos de puertas y ventanas. Este país está muy ligado a la figura del vampiro por la cantidad de historias y tradiciones populares como personajes reales que alimentaron el mito, como Vlad el Empalador, por ejemplo. El escritor Bram Stoker se inspiró en este personaje histórico y torturador del siglo XV para su Drácula. ¿Y quién era este señor? Pues Vlad III de Valaquia, más conocido como el Empalador, príncipe de Valaquia entre 1456 y 1462, y está reconocido como uno de los gobernantes más importantes de la historia de Valaquia y un héroe nacional en Rumanía. No os voy a hacer un resumen de la historia de su reinado, porque sería un tremendo rollo, y además, si la queréis saber, es tan fácil como escribir su nombre en Google. Lo que sí os voy a contar de este señor son las cosas que hizo y lo que inspiró al literato irlandés a crear al conde Drácula. Vlad vivía en un castillo en Transilvania, castillo que existe y es de los principales reclamos turísticos del país. Tuvo una infancia traumática, lo que le llevaría a desarrollar una personalidad un tanto sádica y psicópata, teniendo en cuenta que además fue un hombre de la guerra. Con solo 13 años, su propio padre lo entregó como rehén a los turcos y durante su cautiverio fue entrenado para la lucha y se le enseñaron las artes de la guerra. Pero tras la muerte de su padre, Vlad desertó del ejército turco para crear su propio ejército y así en el año 1456 vio cumplido su sueño de convertirse en príncipe de Valaquia. A partir de aquí es cuando se forja la leyenda, ya que a este personaje se le atribuyen más de 100.000 muertes entre el periodo de 1456 a 1462, que curiosamente coincide con el tiempo de su mandato. Esto está documentado y se conoce gracias a escritos y grabados de la época donde se reflejan las ejecuciones a sus opositores. La técnica más utilizada era el empalamiento, que consistía en ensartar los cuerpos moribundos de sus enemigos. Os podéis hacer más o menos una idea visual de cómo, pero también se les quemaba vivos, se les desollaba, esto es que se les arrancaba la piel como a un conejo, entre otras muchas más torturas. Referente a los empalamientos, se dice que sentía una auténtica fascinación por ellos. Incluso los hacía multitudinarios. Creaba formas geométricas y bosques de picas humanas. Por un lado tenemos a nuestro queridísimo amigo Vlad, el Empalador, pero cómo no, también hay una variante femenina, una mujer real que como él vivió, en este caso entre la segunda mitad del siglo XVI y principios de la primera mitad del siglo XVII, Elizabeth Bathory, condesa y que también inspiró al mito del vampiro. Nació en el seno de una familia antigua de renombre y adinerada de Transilvania, hija de primos carnales, la condesa Ana y Jorge Bathory, noble húngaro y cuñado del rey de Polonia Esteban I Bathory. Con solo 11 años fue prometida con su también primo Ferenc Nadasdy, de 16 años. Recibió una muy buena educación y a los 15 se casa con su prometido, en 1575. El matrimonio apenas se veía debido a los quehaceres de él, el tema de las guerras y esas cosas, y no fue hasta 10 años después
que tuvieron a su primera hija. 9 años más tarde de este alumbramiento tuvieron otras 2 niñas y por último un varón en 1598. Hasta aquí todo normal, pero el 4 de enero de 1604 Elizabeth Bathory enviuda a la edad de 44 años y se dice que es a raíz de enviudar cuando comienza a cometer sus crímenes. Empiezan a correr los rumores de que en el castillo de Cactiz se suceden cosas siniestras. Un pastor da la voz de alarma de que la condesa practica la magia negra utilizando la sangre de jóvenes doncellas. Así que el rey Matías II de Hungría ordenó a un primo de Elizabeth, con quien no tenía muy buena relación, que acudiera al castillo con un séquito de soldados para investigar qué pasaba allí. Según la investigación que se llevó a cabo, el primo de Elizabeth Bathory, Jorge Zurzó, encontró en dicho castillo numerosas chicas desangrándose y cadáveres exsanguinados, tanto en el interior como en los alrededores. También instrumentos de tortura como una doncella de hierro, como las usadas por la Inquisición, que consistían en una especie de sarcófago forrado con puntas muy afiladas que perforaban los órganos vitales de las víctimas. Un cuaderno en el que se apuntaba el nombre de las chicas, dirección y la tortura que se empleaba con cada una. Elizabeth nunca se declaró inocente ni culpable de lo sucedido. Ingresó en prisión y se la apodó la Condesa Sangrienta. A los 4 años de estar encerrada, un carcelero se la encontró muerta en el suelo de su celda. Una celda sin ventanas donde durante ese tiempo se la privó de la luz del sol. A ella no se la condenó a muerte por considerarlo un escándalo, pero sí se arrestó y torturó e incluso ejecutó a todo el que habitaba en el castillo por ocultar semejante atrocidad. Además, a las mujeres concretamente se las trató de brujas y se las quemó vivas. Un dato curioso es que la condesa sufría epilepsia, que en aquella época pues estos ataques eran confundidos con episodios demoníacos y posesiones sobrenaturales. Pero ¿qué es lo que cuenta exactamente la leyenda de Elizabeth Bathory y por qué desangraba a estas jovencitas que en un principio raptaba chicas humildes y cuando éstas empezaron a escasear se fue a por las nobles? Elizabeth no era precisamente una dulzura de mujer. Para empezar, tras fallecer su esposo, que tampoco es que fuera un santo, de hecho se le apodaba el Caballero Negro de Hungría, se deshizo de todos los familiares de este, que recordemos que eran primos, por lo tanto ella también tenía parentesco y consanguinidad con ellos. Enloqueció y se le dio por recolectar y coleccionar jovencitas para extraerles la sangre. ¿Pero con qué fin? ¿Bebérsela? Según la leyenda se cree que asesinó alrededor de 650 mujeres, incluso más, aunque obviamente no es una cifra precisa. Las asesinó para bañarse en su sangre y así perpetuar su belleza y no envejecer nunca. Está considerada como una de las mayores o la mayor asesina de la historia. Aunque a Bram Stoker se le considera el padre de Drácula, él no fue el primero en escribir sobre el mito, ya que publicó su obra en 1897, cuando El vampiro, un relato escrito por John William Polidori, salió antes, concretamente en 1819. Polidori fue precursor de Stoker, ya que nació en Londres el 7 de septiembre de 1795. Escritor y médico, empezó sus estudios a los 16 años y obtuvo el título de medicina a los 19 gracias a su tesis sobre el sonambulismo. De él solo trascendió esta única obra, ya que tuvo la desdicha de morir con solo 26 años. Obra que se popularizó gracias en parte a que Polidori fue el médico personal de Lord Byron, revolucionario y poeta del movimiento del romanticismo británico, otro de esos personajes históricos al que habría que dedicarle solo un programa para él. Por cierto que se dice que para escribir El vampiro, Polidori se inspiró en la figura de Lord Byron. ¿Cómo se conocieron? El poeta necesitaba un médico para que le acompañase en sus viajes por Europa,
y por eso, y porque quedó en un principio encandilado con él, fue por lo que le contrató a Polidori. Pero el encandilamiento duró más bien poco, y Lord Byron pasó de la admiración suprema al desprecio absoluto por su médico, humillándolo en público en sus reuniones. Aquí tenemos que contar la historia de una casa, Villa Diodati, una mansión ubicada en una comuna cerca del lago Ginebra, en Suiza, donde pensadores, artistas y escritores de la época se solían reunir, como Lord Byron, John Polidori, Mary Shelley y el que se convertiría en su futuro esposo y le daría su apellido, Percy. Os vuelvo a recomendar y reseñar Vampiros de papel de Fernando Gómez. El grupo de amigos amantes de las letras se reunió en aquella casa en el verano de 1816, que curiosamente se lo conoce como el año sin verano, y esto fue debido a la erupción de un volcán en Indonesia que provocó que un velo casi invisible de cenizas cubriera todo el planeta, enfriara las temperaturas y ocasionara desequilibrios climáticos en prácticamente todo el mundo. Y es que en esta casa se fraguaron obras literarias tan importantes como Frankenstein o El vampiro. Al parecer, la obra de Polidori se publicó sin su consentimiento el 2 de abril de 1819 en The New Monthly Magazine. Su relato causó sensación e impacto en la sociedad de aquella época, porque se cree que el autor destapó a través de sus personajes y su obra la vida excéntrica, los problemas con la bebida y los escándalos sexuales de Lord Byron. Tristemente, Polidori se quitó la vida suicidándose con ácido prúsico 5 años después de aquella reunión en Villa Diodati, a pesar de que la familia de este intentó tapar que su muerte se había producido debido a un suicidio. A Polidori se le considera, por lo tanto, el creador de la figura del vampiro romántico y su obra sirvió de inspiración para autores posteriores. Podría decirse entonces que con él nace el mito en el mundo literario. A partir de la creación del mito literario del vampiro, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿existen o existieron los vampiros? Os voy a leer diferentes titulares de periódicos como El Mundo, medios de comunicación como Antena 3, National Geographic. Descubren en Italia un enterramiento de vampiro del siglo V. Arqueólogos desentierran esqueleto de un vampiro del siglo XVII con una hoz en el cuello. Un grupo de arqueólogos hallan la tumba de una mujer vampiro en un cementerio del siglo XX. Los arqueólogos descubren un enterramiento vampírico. Lo cierto es que este tipo de apariciones de esqueletos supuestamente de vampiros o de personas que se tacharon de vampiros traen de cabeza a muchos arqueólogos. Y os voy a comentar estas noticias a ver qué os parecen. En la década de 1990, el arqueólogo Hector Williams de la Universidad de la Columbia Británica descubrió junto a su equipo un esqueleto adulto masculino cuyo cuerpo había sido clavado con estacas en la tierra de un cementerio del siglo XIX ubicado en la isla griega de Lesbos. Además, este hombre había sido enterrado con varios clavos de hierro de unos 20 centímetros clavados alrededor de su cuello, en su pelvis y en sus tobillos, como para que no pudiera levantarse de la tumba. Lo curioso es que cuando los antropólogos forenses estudiaron el esqueleto de este hombre, no encontraron absolutamente nada raro en él. Recientemente, un equipo arqueológico dirigido por Matteo Borrini, precisamente antropólogo forense de la Universidad de Florencia, se encontró con otro enterramiento parecido, enterramiento vampírico, en la isla italiana de Lazaretto Nuovo. En este caso, el cuerpo resultó ser el de una mujer de edad avanzada que
fue enterrada con un ladrillo de tamaño medio en su boca, que al parecer consiste en una forma de exorcismo que se registró y se practicaba a los presuntos vampiros en la zona de Italia. También en la década de los 90, arqueólogos trabajaron en un pequeño cementerio del siglo XIX cerca de Greenswall, en Connecticut, donde encontraron algo extraño, la tumba de un hombre de unos 50 años de edad, cuya cabeza y huesos superiores de la pierna se habían colocado formando una especie de patrón, cráneo y tibias cruzadas. Tras el examen forense determinaron que el hombre había muerto de lo que entonces se conocía como tisis y que ahora se conoce como tuberculosis. Los que sufren esta enfermedad infecciosa palidecen, pierden peso y podrían cumplir las características que se asocian a los vampiros. Otro descubrimiento es el de un esqueleto supuestamente vampiro del siglo XVII que apareció con una hoz al cuello. En este caso, un equipo de investigadores de la Universidad Nicolaus Copernicus de Toruń han encontrado en un cementerio polaco del siglo XVII los restos humanos de una mujer de la que se sospecha que era vampiro porque apareció con una hoz al cuello y un candado triangular en el dedo gordo del pie, supuestamente para evitar que resucitara. Los investigadores encargados de dirigir la excavación arqueológica aseguraron que los restos humanos hallados en la localidad de Pien también tenían un tocado de seda que estaba tejido con hilo de oro o plata, lo que significaba que la mujer sin nombre era una joven de clase social alta. El candado y la hoz están relacionados con supersticiones del siglo XVII, lo que probablemente significa que, por alguna razón, los que enterraron a esta mujer tenían miedo de que resucitase, de que se levantara de la tumba, y por eso se cree que temían que fuera un vampiro. Este cementerio polaco fue excavado originalmente entre los años 2005 y 2009, pero actualmente se siguen realizando estudios en él. En la actualidad, cualquier cosa puede hacerse viral gracias a Internet, pero si os pensabais que esto no pasaba antes de la era móvil, estáis muy equivocados. Y es que en Europa, durante los siglos XVII y XVIII, se vivió una auténtica histeria colectiva conocida como la Gran Epidemia de Vampiros, que se dio sobre todo entre el 1725 al 1755. En principio, esto no fue otra cosa que la propagación de enfermedades contagiosas que se fueron extendiendo por la Europa del Este hasta la parte más occidental del antiguo continente, y que debido a la falta de conocimiento, las muertes se solían achacar a causas sobrenaturales. Incluso los gobiernos combatían esta extraña epidemia quemando los cadáveres de los tachados de vampiros. Hay un hombre que propició todo este caos. Peter Plogović fue un campesino serbio del que se creía que era vampiro y que había matado a 9 habitantes de su pueblo después de fallecido. Al parecer, este es uno de los casos de supuestos vampiros reales mejor documentados de la historia, gracias a que fue descrito en un informe oficial redactado por un funcionario imperial austriaco y capellán militar que había sido enviado a investigar el suceso y que presenció la exhumación y ejecución del supuesto vampiro. El informe oficial de From Bad, que así se llamaba este funcionario, fue descubierto en el año 1993 por el profesor Antoine Faivre en los archivos del Estado de Viena. Javier Arries, en su web arries.es, escribe un artículo muy interesante sobre este personaje en concreto, en donde referencia la documentación y además podéis encontrar una traducción de dicho informe por si alguno lo queréis leer. Al parecer, cuando se exhumó el cuerpo de Peter a petición de los habitantes del pueblo, que insistían en que regresaba de la muerte para estrangularles,
se comprobó con extrañeza que a pesar de llevar tiempo muerto, su cadáver estaba incorrupto y no desprendía ningún olor a putrefacción. Además, en su boca se encontraron restos de lo que parecía ser sangre fresca. Le habían crecido las uñas, la barba y el pelo, que esto pues está demostrado que pasa, pero fue suficiente para considerarlo vampiro. Las gentes exigieron que se destruyera su cuerpo de inmediato, atravesando su corazón con una estaca de madera y quemándolo. Y así fue como se procedió. La noticia saltó a los periódicos europeos de la época y se propagó esta paranoia colectiva. En 1731, los habitantes de otra localidad en Hungría informaron de otro caso parecido. Denunciaron extrañas muertes que atribuyeron a Arnold Paoli, otro supuesto vampiro, el cual su cadáver ya había sido exhumado y quemado en 1727, pero que según aquellas gentes volvía a salir de su tumba para saciar su sed de sangre. Se cree que las personas que morían de enfermedades como la rabia habían sido atacadas por no muertos, y sea cierto o no, se volvió a exhumar el cadáver de Arnold, que sorprendentemente se encontró incorrupto y manchado de sangre. ¿Quiénes eran estos enterrados como vampiros? ¿Por qué esa creencia en los no muertos que se levantan de sus tumbas en las noches para beber la sangre de los vivos? Hay un libro que pinta muy interesante, que al parecer arroja luz al respecto. Es uno de esos títulos que tengo pendiente y apuntado en mi lista de libros necesarios, que se titula Los vampiros a la luz de la medicina, escrito por el neurólogo Juan Gómez Alonso. En una entrevista que el autor concedió a La Voz de Galicia, artículo publicado en el año 2003, declaró que los supuestos Dráculas eran tan solo hombres rabiosos, es decir, estableció una relación entre el supuesto personaje del más allá y un enfermo real de rabia. Además, esta es una de las enfermedades más contagiosas que existen. En algunos artículos del siglo XVIII que hacen referencia al vampirismo, se habla de supersticiones y creencias de Europa Central sobre una extraña enfermedad muy contagiosa, por lo que, como es lógico, la ciencia de aquella época ya comenzaba a buscar una explicación racional al fenómeno. Comienzan a surgir muchos escritos de escépticos al tema, a pesar de que tanto por aquel tiempo como en el siglo XIX se llegaron a comercializar los kits cazavampiros que, aunque os parezca rollo película de Van Helsing, existieron realmente. Unas cajas de madera como una especie de maletines, un accesorio de equipaje al parecer muy común entre los viajeros de Europa del Este, sobre todo los que se solían dirigir a la zona de los montes Cárpatos. ¿Y qué solían contener estas cajas? Pues un poco de todo. Principalmente un crucifijo de marfil o de plata, una estaca de madera, una especie de pistola con balas también de plata, una Biblia o libro de oraciones, rosarios, agua bendita, frascos con todo tipo de sustancias, polvo de flores, azufre, tierra de cementerio, plata líquida, ajos, mapas, brújulas, cerillas, papeles, lápices e incluso monedas, entre otros efectos. Kits que en muchos se subastan hoy en día y se venden en páginas como todocolección.net y no son precisamente baratos. Se cree que otra enfermedad está detrás también de la creación de este mito del vampiro, que podía explicar la existencia de esos chupasangres reales. Las porfirias son un grupo de 8 trastornos sanguíneos. El tipo más común de porfiria, que es
una enfermedad de tipo metabólico que se suele heredar genéticamente, se produce en la infancia y provoca que la piel de las personas se vuelva más sensible a la luz. La exposición al sol puede provocarles deformaciones y ampollas en la piel. Además, esta afección provoca anemia crónica, con lo cual produce cansancio y palidez. Suelen ser fotosensibles, por lo que estas personas se ven obligadas a no salir mucho durante el día o lo más protegidos posible del sol, y necesitan transfusiones de sangre que contengan suficientes niveles de M para aliviar los síntomas de este trastorno. Su orina es rojiza debido a la porfirina expulsada y sus dientes se vuelven marrones. Otra curiosidad de esta afección es que no son capaces de oler el ajo, ya que podría además agravar los síntomas si su sustancia entra en su organismo. Peter Kürten es conocido como el vampiro de Düsseldorf y podría decirse que es un vampiro del siglo XX. No os voy a hablar de él porque creo que sería mejor englobarlo junto a Enriqueta Martí, por ejemplo, en un programa dedicados a eso. Sí que son vampiros reales, delincuentes criminales que asesinaron. Así que voy a dejarlo aquí, pero os voy a hablar de diferentes tipos de vampiros, porque existen diferentes tipos de vampiros. De algunos ya os he hablado, de otros todavía no. He reunido 15 razas de vampiros. La primera son los vampiros africanos, los Assam-Bosam, muy parecidos a los humanos, pero con una diferencia en su cuerpo, concretamente en los pies, ya que estos tienen ganchos con los que muerden a sus víctimas y utilizan su dedo pulgar para desangrarlas. Los Baital son vampiros de la India, miden poquito, son bajitos así como yo, 1,5 metros. Recuerdan un poco a los vampiros mayas y aztecas porque son mitad hombre, mitad murciélago, lo que les permitiría poder entrar en las casas por las ventanas para así atacar a sus víctimas y chupar su sangre. Los Ekiminu, que son vampiros mitad fantasmas, la palabra que los describe significa alcohol maligno, pertenecen a la mitología siria, se caracterizan porque son invisibles, pero aún así se puede acabar con ellos clavándoles una estaca de madera o mediante un exorcismo. Los Yanxi, que son los vampiros chinos saltarines de los que os hablé antes, Catalcanas, de estos vampiros griegos concretamente originarios de Creta, no os hablé. Una curiosidad de ellos es que hay que matarlos cortándoles la cabeza o vertiéndoles vinagre caliente, lo que haría más fácil acabar con ellos con un arma afilada. Las lamias, que de estas sí os hablé. Nosferatus, pues es el vampiro original. Los Strigoi, que son los vampiros de Rumanía. Los súcubos, que también os hablé de ellos al principio del programa. Vlkoslav, que son los vampiros serbios. También reciben el nombre de mulos. Se aparecen vestidos con ropajes blancos. Cuenta la leyenda que por el día se transforman en animales como caballos u ovejas para poder así soportar la luz del sol, y que para matarlos simplemente con cortarle un dedo del pie o clavarle una uña en el cuello es más que suficiente. Los Upierzi, los vampiros originales de Polonia y Rusia, estos vampiros, esta especie de vampiros, como curiosidad, es que están activos tanto de día como de noche y solo se les puede destruir quemándolos.
establecer una definición concreta de vampiro es complicado, teniendo en cuenta que a través de todas las mitologías nos hablan de demonios, de entes, de fantasmas, de brujas y hechiceras, hechiceros, renacidos o muertos vivientes, podríamos decir zombies. Entonces, lo que lleva a la conclusión es que la figura del vampiro, el mito actual, está compuesto de trocitos de vampiros, de multitud de culturas antiguas, de mitologías, de diversos folclores, de un montón de rincones de nuestro planeta. O sea, que tiene un poquito de chino, un poquito de griego, romano, africano, americano, europeo. Es curioso cómo la figura del vampiro en realidad une al mundo. Y es que si nos fijamos entre unas historias y otras, hay muchos puntos en común, como por ejemplo las transformaciones en animales, el que sus víctimas favoritas sean los niños o bebés. Referente a lo de las transformaciones en animales, las más comunes son la transformación en lechuzas o búhos y murciélagos. Esto también es otra cosa, sobre todo el murciélago, común en distintas culturas antiguas. También se pueden transformar en cerdos, perros, lobos, serpientes, gatos o caballos negros. El negro es otro elemento, un color muy característico del mito del vampiro. Por cierto, que además son bestias, porque a la gran mayoría de estos personajes se les dota de una fuerza sobrehumana, entre 10 y 20 veces mayor a la que poseían antes de convertirse en no muertos. Llegados a este punto, yo no sé a vosotros, pero a mí me salen los vampiros por las orejas. Y eso que todavía no os he hablado de la raza de vampiros más peligrosa que existe, y esta sí que existe de verdad, que son los vampiros psíquicos, vampiros emocionales o vampiros energéticos, como les queráis llamar. En Tierra de Mouras. Alguno estará pensando, ¿cómo que existen de verdad? ¿Qué es un vampiro psíquico? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Bueno, podría decirse que es una metáfora para describir a ciertas personas. Además, incluye diferentes perfiles, que lo que provocan es en su interlocutor cierto desgaste energético, ¿no? Como que nos agota escuchar a este tipo de personas, tanto mental como espiritual, como anímicamente, como incluso hay personas que hasta te enferman de escucharles. Como dije, hay varios perfiles de vampiros psíquicos. Están por un lado aquellos que se creen lo más de lo más, súper brillantes y fascinantes, que te dan confianza, pero no tardan en criticarte, controlar. Son como muy narcisistas, negativos hacia la otra persona y manipuladores. ¿Por qué son así? Pues en teoría porque son personas que no son felices con su vida ni con ellos mismos, y para subir su autoestima necesitan ver a otras personas que consideran que son mejores que ellos por los suelos. Es decir, si esta persona que yo considero que es mejor que yo, que está mejor que yo, la veo mal, yo me siento bien. En realidad esto pasa porque estas personas no son felices y por eso sienten esa necesidad de ver mal a los otros. Por otro lado están los que siempre están deprimidos, los que ven todo negro, te contagian esa tristeza, esa depresión. Solo hablan de lo mal que lo están pasando, les da igual lo que tú estés sufriendo o viviendo, que a lo mejor es mucho peor que incluso lo que ellos estén pasando, pero parece que solo prevalece su pena y su drama. Estas personas también son consideradas vampiros psíquicos porque agotan emocionalmente
una barbaridad. Yo creo que para este tipo de personas existen los psicólogos, que serían los que deberían de ayudar a que mejoraran en sus depresiones, no los demás, que tampoco tenemos culpa de las desgracias que viva la gente. Podemos apoyar, podemos brindar un abrazo, cariño, pero de ahí a que se vierta en nosotros todo el mal que sufre alguien, no es muy solidario por parte de esa persona. Hay maneras de evitar a los vampiros psíquicos, vampiros emocionales, vampiros energéticos. En la revista Women's Health dan 3 consejos, o sea que no son muchos, son fáciles además. El primero es sonreír. A un vampiro emocional le encanta involucrar a los demás en sus malestares, así que la sonrisa desalentaría esa manipulación. Los dejaría ahí descolocados. Tú imagínate a alguien que está ahí llorando y tú, con la mejor de tus sonrisas, escuchando, le tiene que chirriar el alma. Por supuesto, ni se os ocurra hacerlo en un velatorio o en un entierro. Hay casos y casos. Yo creo que es fácil distinguir a un vampiro psíquico de una persona que verdaderamente está pasando un mal momento. Otro consejo que nos da la revista es no sucumbir al vampiro emocional. Esto quiere decir no seguirle el rollo, no entrar en su juego, evitar involucrarnos en discusiones, en su tristeza y por supuesto no creernos todo lo que nos dice, ya que nos está contando su versión, pero tampoco conocemos la versión real de la historia. Y el tercer y último consejo es el que yo siempre doy, que es huir. Es la opción más saludable, ya que no se puede establecer una relación equilibrada con quien desconoce el dolor que causan los demás. Es decir, esto sirve para esas personas que te censuran, que te critican. Precisamente no son de hacer críticas constructivas, sino más bien destructivas, que no te apoyan cuando tienes un proyecto y te dicen: uy, yo creo que no encuentras trabajo porque no lo buscas bien. O, por ejemplo, con el podcast, no vas a conseguir muchos oyentes porque es muy difícil y pues no tienes un buen equipo, o lo haces tú sola, por ejemplo. Y aquí estoy con mi equipo de mierda, mi ordenador del año 2015, mi tercer micro, ya no sé cuántos llevo, y ya está, mis programas de edición y punto pelota, y sola. Esta gente que se cela porque a lo mejor alguien te hace un comentario o un regalo o una mención, llámale X, lo que sea, y rápidamente se ponen en contacto contigo para hablar pestes de esa persona. Oye, ten cuidado, oye, esto, lo otro, tal. Para mí eso también son vampiros psíquicos, porque es como que a mí que me cuentas, no me interesa, yo no soy tú. O estos que te vas a comprar un coche o una casa y ya te saltan: es que te va a salir malo, es que esa casa no me gusta, es que, vamos a ver, es que me la voy a comprar yo, no tú, no te metas. Al final vienen a ser un poco como personas tóxicas. Entonces, el vampiro psíquico también podría catalogarse un poco de persona tóxica. A mí alguna vez que otra me tienen dicho: es que eres muy negativa. Yo no soy negativa, al contrario. Yo me pongo en ocasiones en lo peor para no llevarme el hostiazo. Pero no voy por ahí dando el coñazo a la gente, me lo guardo para mí y luego pues mira, si sale bien, estupendamente, y si sale mal, pues ya estás un poco preparado para el asunto. Y la gente con su vida, que haga lo que quiera. Si se quieren comprar esto, lo otro, hacer esto, lo otro, es que me da igual. Para mí mi lema es vive y deja vivir. Así que con un lema así, vampira psíquica no soy, vampira chupasangre tampoco. Me considero una pequeña y humilde divulgadora de misterio, que además lo hago por diversión, por hobby, sin ningún interés de ningún tipo, simplemente porque me gusta y porque me entretiene. Os recuerdo, antes de despedirme, de las vías de contacto en Twitter, @Tierra de Mouras, en Instagram, en /Tierra de Mouras /podcast. Y si lo queréis también me podéis seguir en mi blog Los Sueños Prohibidos de blogger, aunque últimamente lo tengo en stand-by, en mi canal de YouTube Kela Misterios e Historias, blog con V, y en mi Instagram personal Kelly _Carrasco _80.
antes de terminar, tengo un listado de libros sobre vampiros, unos que recomiendo tener y otros que necesito tener yo. También películas, pero si os parece, empezaré primero por los libros. Obvio, El vampiro de Polidori, Drácula de Bram Stoker y por supuesto la peli de Coppola, sí o sí. Entrevista con el vampiro de Anne Rice, también la peli de Neil Jordan protagonizada por Brad Pitt y Tom Cruise y esa maravillosa banda sonora de los Rolling Stones. Vampiros, bestiario de ultratumba de Javier Arries y además en su página web podéis consultar un montón de artículos relacionados con todo este tema. Los vampiros de papel de mi querido Fernando Gómez, por supuesto El misterio de Salem Slot de Stephen King. ¿Quién no ha leído ese libro? ¿Quién no conoce ese libro, por favor? Necesito conseguir Los vampiros a la luz de la medicina de Juan Gómez Alonso, Relatos de vampiros de Bram Stoker, que no lo tengo, que no sé si sabíais que Bram Stoker se llegó a obsesionar con su propio personaje de Drácula y ya arruinado en su lecho de muerte mencionó que le venía a buscar un Strigoi. Y otro libro que me han recomendado es Vampiros, Príncipes del Abismo, de Juan Antonio Sanz, pero por supuesto estaría encantada de que también me recomendaseis más y lo dejaseis escrito en los comentarios de cualquiera de las plataformas. Por cierto, que creo que más adelante os informaré de alguna novedad respecto a esto de las plataformas, pero tampoco estoy muy segura. Pelis, esto es un poco más complicado porque hay cientos de películas sobre Drácula y sobre vampiros. Es una auténtica pasada. De ellas las hay que son auténticas obras maestra, buenísimas, y luego hay mucha bazofia por en medio. Yo algunas las he visto, otras las tengo pendientes. La revista Esquire reunió las 32 mejores películas sobre vampiros. La primera, Déjame entrar, del año 2010, yo no la he visto. La segunda, Drácula, el Drácula de Christopher Lee, que para mí es uno de mis Dráculas junto a Bela Lugosi más favoritos. Esta peli es de 1958 de Terence Fisher y bueno, yo creo que es la película por excelencia de Drácula que a nosotros de niños nos traumó un poco, o por lo menos a mí, que cuando era pequeña y me despertaba en mitad de la noche por culpa de una pesadilla, le pedí a mi madre que por favor me mirase el cuello a ver si tenía 2 agujeritos en él. En el tercer puesto estaría Nosferatu, pero no la película de 1923, creo que es la primera, sino la de 1979. En cuarto lugar, Una chica vuelve a casa sola de noche, no la he visto, no puedo opinar. En quinto lugar, Entrevista con el vampiro, os dije antes que sí o sí. En sexto, aunque yo primero pondría Drácula de Bram Stoker y después Entrevista con el vampiro, pero bueno, aquí ponen de sexto a Drácula de Bram Stoker, de mis películas favoritas, basada en esa novela y dirigida por Francis Ford Coppola, protagonizada por el gran Gary Oldman y con un reparto excepcional: Winona Ryder, Anthony Hopkins y Keanu Reeves. En séptimo lugar, Blade, también os la recomiendo. El octavo lugar es para Cielo Rojo Sangre, no la he visto. Noveno lugar, Inca Meldiente, también la tengo pendiente. Y en el décimo lugar sitúa la película Soy Leyenda, de Will Smith. Así hasta 32. Pero yo, a partir de la décima, os voy a decir las que a mí me gustan. Podéis consultar esta lista en la revista Esquire.com. 32 mejores películas de vampiros. Una de mis favoritas es Sombras Tenebrosas, de Tim Burton. Soy súper fan de Tim Burton. Está basada en la serie de televisión de 1966 del mismo nombre, protagonizada, obvio, por Johnny Depp. Abierto hasta el amanecer es otra peli que adoro, dirigida por Robert Rodríguez y escrita por Quentin Tarantino, del año 1996. Además, está catalogada como película de culto, así que si no la habéis visto, no sé a qué estáis esperando. Otra peli que me encantó, y he de decir que me reí muchísimo y que no me canso de ver, es Lo que hacemos en las sombras, verla. Antes mencioné la película de Nosferatu del 79, yo no la vi, pero la película antigua, la película muda de 1922 de Nosferatu, sí
y os la recomiendo. Que he de decir, no es la primera película sobre el mito, hay una anterior de 1921, creo que Nosferatu es de 1922, si no me equivoco. La saga Crepúsculo la he visto, pero a mí personalmente no me chista mucho. Y Doctor Sueño la tengo pendiente, está basada en una novela de Stephen King, es supuestamente la secuela de la novela El Resplandor y tiene relación con el tema de los vampiros psíquicos. A voz de pronto ahora mismo no se me ocurre ninguna más, pero si se os viene alguna a la cabeza, os insto nuevamente a que lo dejéis escrito en los comentarios. Van Helsing, es cierto que a mí es una película que me gusta, aunque no recibió muy buena crítica, no tiene muy buena nota, pero como para gustos colores, pues os la recomiendo por si no la habéis visto y la queréis ver. Y yo creo que por hoy ya está bien de darle a la tralladora, que yo sé que os gusta mucho, pero a lo tonto me he pasado de la hora de programa y tampoco quiero resultaros pesada. Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí, a todos y todas los que me seguís, a los nuevos suscritos, en cualquiera de las plataformas, me da igual. Os agradezco muchísimo el apoyo. Y bueno, sé que os debo esa segunda parte de el programa sobre las energías, que tened por seguro que después de Navidades lo publicaré, y para Navidades a lo mejor hay alguna sorpresilla, algún tipo de especial. Todavía no sé muy bien de qué lo voy a hacer, incluso puede ser que sea algo más bien tirando a personal, relacionado con el tema paranormal, para que así también me conozcáis un poquito mejor. Espero que hayáis pasado un buen rato, se os quiere y hasta el próximo en Tierra de Mouras. Tierra de Mouras.